Bueno, Dios les bendiga, iglesia. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Tome su Biblia, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios. Acompáñame al libro de Eclesiastés, capítulo 3, versos 1 y 2. Todo tiene su tiempo. Y nosotros decimos confiar en el Señor, en el poder de Dios. Pero cuando se trata de esperar, somos malos esperando. Y si confiamos realmente en el poder de Dios, vamos a aprender a esperar en su fuerza y en sus tiempos. El error más grande que hemos cometido muchos es que nos hemos adelantado a los tiempos. No aprendemos a entender cuándo hay que moverse y cuándo no. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Eclesiastés capítulo 3, versos 1 y 2, por favor, póngase de pie y vamos a leer juntos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: todo tiene y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene, ¿qué dice la Biblia? Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Padre, en el nombre de Jesús, que esta mañana, Señor, podamos cada uno de nosotros ser confrontados con la palabra. Espíritu Santo, que esta mañana podamos aprender que las cosas van a venir cuando tengan que venir. Que lo que tú has prometido, que la palabra que hemos recibido, se va a cumplir. Aunque los años pasen, se va a cumplir. Porque la palabra no tiene fecha de caducidad, Señor. Te suplico que nos des paciencia para esperar. Señor, te pido que podamos tener el discernimiento de los tiempos para saber cuándo hay que moverse y cuándo no, cuándo hay que tomar una decisión y en qué momento es oportuno hacerlo. No queremos movernos en nuestra astucia humana, sino en la guía del Espíritu Santo. Señor, gracias por esta mañana, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Qué gusto verle en la casa de Dios. Saluda al hermano que tiene la par, dile bienvenido, bienvenida. Qué bueno verte en la iglesia, qué bueno que has decidido venir a la casa de Dios. ¿Por qué no le damos un saludo también a los hermanos que nos ven a través de la transmisión? Por favor, un aplauso, ese aplauso con todos los poderes, gloria a Dios. Gracias por acompañarnos. Bien, todo tiene su tiempo. El problema no es el tiempo, ni es Dios, ni son las circunstancias. Somos nosotros, porque hay una palabra. Cuando Dios ya habló y dijo algo, lo que Dios dijo se va a cumplir. Y la palabra de Dios no tiene fecha de caducidad. Si Dios dijo que le iba a sanar, le va a sanar. O sea, si Dios dice que le va a prosperar, le va a prosperar. O sea, Dios no miente. Pero pastor, eso ya pasaron años. Es que ahí estamos hablando de otra cosa. La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé, dice el libro de Jeremías. Pero ahí hay un detalle, y lo que podríamos ser un poquito medio astutos para la lectura, vamos a detectar. Ahí hay un vacío legal. Hay un vacío en la lectura. ¿Y cuál es ese vacío? El factor tiempo. Porque la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Pero no dice: te responderé inmediato. Ni dice: me tardaré en responderte. O sea, lo que está ahí en el aire es el factor tiempo. No está determinado. Entre la respuesta de Dios, entre nuestro clamor y la respuesta de Dios, pueden haber años de por medio, o días, o minutos, o segundos. Eso depende de Dios. Y es ahí donde cometemos errores nosotros. En ese intervalo entre la palabra, entre el clamor y el milagro, ahí es donde cometemos errores. Justo en ese intervalo. Y hoy vamos a hablar que todo tiene su tiempo, hermano. Que miren, todo lo que usted le pida a Dios tiene su tiempo. Y Dios se lo va a dar. Es que, miren, si la Biblia dice que sus promesas son el sí y el amén, hay más sí de Dios que no de Dios. Y aún los no de Dios son para nuestra bendición. Quiero que vean lo que dice el verso 1, por favor. Todo, lo repito una vez más, todo tiene su... O sea,
que no hay nada que esté fuera de lugar en el orden de Dios. Porque dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Y esto es para también nuestras peticiones. Dice, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su... O sea que hasta las peticiones tienen tiempo para llegar y para pedirlas. Hermanos, nada va a pasar fuera del tiempo de Dios. Aunque usted quiera adelantar los tiempos, lo único que va a hacer es atrasar las cosas o probablemente hacerse daño usted solo. Y de eso vamos a hablar en esta hora. Quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 2, versículo 1. Vamos a ilustrar esto a través de una historia de la Biblia como debe de ser. Recuerda que todo lo que aprendemos tenemos que hacerlo a través de la palabra de Dios. Y en la historia bíblica vamos a ver a alguien que se adelantó al tiempo. No era el momento. Dios le había dado una palabra y tenía un propósito. Porque cuando Dios da una palabra es porque hay un propósito. Y esto es bien importante porque la palabra de Dios nos ayuda a separar nuestras emociones de la verdad de Dios. Porque la gente dice, es que yo siento en mi corazón. Ok, ese es un problema, sentir en el corazón. Médicamente hablando es porque tiene algún problema de salud. Si usted siente algo en el corazón, vaya a un cardiólogo, hermano, porque probablemente tenga algún problema. Si usted a sus pensamientos le llama lo que siente en su corazón, también tenemos un problema, porque ¿con qué comparamos eso con la verdad? Lo único que podemos hacerlo es a través de la palabra. Por eso cuando usted tenga una emoción, mire, yo siento que tengo que servir, ¿ok? ¿Qué te dice Dios? Es que Dios no me ha dicho nada. No te ha dicho nada porque no ha hablado, o no te ha dicho nada porque no ha buscado la palabra. Porque yo puedo tener un deseo, pero necesito que Dios me confirme si lo que estoy sintiendo es algo que viene de Él o solo soy yo. Aló, hermano. Muchos han cometido errores de poner negocios en un tiempo que no tenían que poner negocios. Es que siento en mi corazón que tengo que poner un negocio. Ok, excelente. Dios ya te confirmó esa palabra. No, es que no me ha hablado nada. No ha hablado nada porque Él guarda silencio o porque tú no lees la Biblia, no te congregas, no le pones atención a la predicación. Porque algunos no es que Dios no nos ha hablado, es que no le pusimos atención cuando nos estaba hablando. Es que no atendimos el teléfono de Dios. ¿Y cuál es el teléfono de Dios? La palabra que tiene usted en su mano. Ahí Dios le quiere hablar todos los días. No vino a ese culto que Dios justo iba a tratar ese tema. Entonces aquí es donde nosotros entramos ya en el problema de esto. Porque a veces no discernimos los tiempos, porque no estamos atentos a la voz de Dios. Y hay que estar atentos a lo que Dios dice. No, es que yo siento en mi corazón, ok, nosotros podemos sentir muchas cosas. Es más, yo siento hambre ahorita, hermano. Y por el que tengo hambre no voy a decir, bueno, voy a terminar el culto más temprano porque tengo hambre. Entonces esto viene de Dios. No, hermano. No sé si me estoy dando a entender. O sea, muchas veces confundimos la voz de Dios con los apetitos de nuestra carne o con los deseos de nuestras emociones. Porque nuestras emociones tienen deseos. Algunos tenemos ciertos vacíos de infancia que los queremos llenar con algunos deseos en la adultez. La admiración, el deseo de ser admirado. Hay personas que se metieron a una carrera no porque querían estudiar esa carrera, sino para sentirse respetados y admirados. Y ahí hay un vacío. Aló, iglesia, me está siguiendo. Y mire, aquí hay mucha tela que cortar. Ahora, entremos en materia. Versículo número 1 del capítulo 2 de Éxodo. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Ok. La Biblia nos comienza contando que hay un hombre descendiente de Leví, es decir, por tanto, pertenece al orden sacerdotal, y no a cualquier orden sacerdotal, sino al orden de la casta de Leví. Y aquí tenemos un detalle. Se casa con una mujer de la mismo linaje. Y dice el versículo 2, la que concibió y dio a luz, ¿qué dice la Biblia? Un hijo. Y viéndole que era como era el cipote, hermano. Mira al vecino que tiene la par. Hermoso. Ahora,
Y vean lo que dice la palabra. Algunos, no puedo mentir, hermano, y no le puedo decir eso. Está bien, está bellito, ¿verdad? Ahora, vean lo que dice la palabra. Y viéndole que era como iglesia, no, ese ánimo, hermano, parece de vela. Y viendo lo que era hermoso, dice, le tuvo escondido 3 meses. ¿Por qué lo tenía escondido 3 meses? Porque en aquel momento habían dado una orden de matar a todos los primogénitos y a todo niño varón nacido de mujer en Egipto. Ahora, versículo 3. Pero no pudieron ocultarle más tiempo. ¿Por qué no le pudieron ocultar? Porque obviamente todos habían perdido a sus hijos, solo una mujer los seguía conservando. Cuando hay un propósito de Dios, Dios te va a conservar. Y eso hay que guardarlo en nuestro corazón. Porque si Dios tiene un propósito con usted, en la empresa en la que usted está, nadie lo va a poder quitar. Aló, iglesia. Y eso nos hace estar confiados. Porque cuando Dios tiene un propósito con usted y Él lo quiere en un lugar específico, nadie lo puede mover de ahí. Porque Dios lo ha puesto ahí. Ay, pastor, yo tengo miedo que un día me pidan mi local y ¿qué voy a hacer? Si Dios te ha puesto ahí, nadie te va a mover. Pastor, yo tengo miedo que me pidan la casa en la que vivo. Si Dios te quiere ahí, nadie te va a mover. Aló, iglesia. Yo que usted estaría más contento con esa palabra, hermano. Ahora, mire, aquí viene otro detalle. Lo tienen que guardar. Y mire, Dios va a utilizar cualquier cosa para guardar a un escogido suyo. Como no lo puede seguir teniendo la mamá, tienen que soltarlo y confiar de que ese niño lleva un propósito de Dios. Yo aquí quiero que entiendas algo, hermano. Cuando algo es suyo, nadie se lo va a quitar. Amén. Mire, ponen al niño Moisés en un Moisés, lo avienta en el río y que Dios te guarde. Dígame si eso o es demasiada irresponsabilidad o demasiada fe, hermano. Bueno, no me puedo quedar con este cipote, pero tampoco lo quiero ver muerto. Lo que tengo que hacer es que vaya en el río y que Dios diga qué le va a pasar. O eso es demasiada irresponsabilidad o es demasiada fe. Y lo mete en el agua y lo dejan ir a Moisés. Cuando alguien tiene un propósito, no se va a perder. Dios siempre lo va a guardar. Si sus hijos tienen un propósito de Dios, Dios los va a guardar. Estén donde estén, con usted o sin usted. Amén, iglesia. Confíe en el poder de Dios. Es que mire, muchos de nosotros decimos confiar en Dios, pero a la hora de exponer nuestra fe, no se nos nota a usted. Entonces viene y se va Moisés y va a caer de la hija de Faraón, pero resulta algo, la hija viene y lo adopta, pero tiene un problema la hija, tiene que darle de comer. Y buscan una nodriza. Y adivine quién termina criando a Moisés. Su propia mamá. ¿Quién hizo eso? Dios. Imagínense qué chivo, hermano, que alguien más le pague el estudio de sus hijos, la comida, lo vistan, lo calzan y usted solo lo llega a ver. Hijo, ¿cómo estás? Qué bonito te ves. Vení, te juguemos un rato. Vaya, ahí te quedas, que te den de comer ahí. Alivianado estaba Moisés. Ahora, había una promesa para Moisés y un propósito. ¿Cuál es el propósito de Moisés? Ser el libertador de Israel. Amén o amén. Amén. Es su propósito. Había palabra para Moisés, por supuesto. Es más, estamos claros de que Dios ya le había hablado a Moisés. O de alguna manera Moisés sabía. Quizás su madre le había contado: hijo, Dios te ha puesto para que seas libertador. Dios te ha puesto con este propósito. Quizás Moisés de alguna manera ya lo supo y sabía sus orígenes. Ahora, ¿cuál es el problema de Moisés? Se va a adelantar a los tiempos. ¿Cuándo iba a iniciar el ministerio de Moisés? A los 80 años. No a los 20, no a los 30, no a los 15, no a los 10. ¿A qué edad, iglesia? Y usted está preocupado que no
no sabe qué quiere Dios con usted. Tranquilo, hermano, puede ser que a los 80 años Dios lo llame. Mire, es que puede ser, es que los propósitos de Dios son variados. Algunos nos llamó muy jóvenes, a otros los ha llamado más grandes. ¿Y por qué más grandes? Porque ya no tienen compromisos de hijos, ya hicieron su vida. Ahora dice Dios, vaya, ahora vas a tener tiempo para mí. Te dejé hacer tu vida, te dejé criar a tus hijos, te dejé sacar adelante, te dejé que pagaras tus deudas, te dejé que salieras adelante. Ahora quiero que te dediques a mí. Todos tenemos llamados diferentes, hermano. El hecho que algunos Dios nos haya llamado jóvenes no quiere decir que esa es la regla, que a todos los va a llamar jóvenes. O que todos los niños que estén en escuela bíblica, todos al salir de bíblica tienen que ir al instituto teológico y después volverse pastores. No, hermano, todos tenemos propósitos diferentes. Y el llamado de Dios es diferente. El problema es que estás comparando tu vida con la de otro. Tu ministerio y el trato de Dios personal contigo con el que Dios tiene con otra persona. ¿Y por qué a fulano a tal edad ya le dio tal cosa? Eso es de Dios y su trato con él. Pero tu trato contigo es diferente. A ti Dios quizás no te quiere dar eso. ¿Y por qué aquella empresa crece más y la mía crece menos? Es que es el tiempo de que aquella crezca. Ya va a llegar el tiempo en el que Dios te va a hacer crecer a ti. Pero es que todo tiene su orden. Ahora, viene Moisés, tiene una palabra, tiene un propósito. Él sabe para qué lo llamó Dios. Solo tiene un problema. Se va a adelantar al tiempo. Es como que Dios a usted le diga, vaya, Paquito, vas a ser un gran siervo de Dios y vas a llenar estadios y vas a predicar la palabra, y es que el bicho sale del culto. Yo voy a ser un evangelista poderoso del Señor, así que mañana voy a rentar la cancha de la Corea y voy a poner sillas y voy a alquilar sillas al hermano Valladares y voy a llenar todo aquel colado y voy a predicar. ¿Sabe quién llegó? Nadie. Pastor, pero a mí Dios me dijo que yo iba a hacer, si yo me vi en una plataforma llena de gente ahí predicando la palabra, pero nadie llegó. ¿Por qué te adelantaste al tiempo? Ese no era el momento en el que Dios te dijo. Pero es que Dios ya me dijo que voy a hacer, sí, pero ya te dio el tiempo. Aló, iglesia. Ay, el Señor me ha dicho que me va a dar una empresa, así que yo lo recibo esa palabra, pastor. Yo voy a ser empresario. Y mire, yo no me voy a olvidar de la iglesia. Yo voy a venir siempre y voy a dar mi diezmo siempre aquí en la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Renuncia mañana al trabajo, pone la tienda y no le vende nada. Pastor, pero es que a mi Dios me dijo, mire, yo hasta contraté un DJ para iniciar. Y 2 decanes ahí que estuvieron con una bandera ahí afuera. Y mire, y nada. ¿Por qué te adelantaste al tiempo? ¿Cuánto estamos entendiendo, hermano? Va, quiero que vean cómo se pueden complicar las cosas por adelantarnos a los tiempos. Verso 11, por favor. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, o sea, ya no estaba grandecito. La Biblia no nos dice cuántos años tenía, pero la vida de Moisés se vive en cuarentena. Los primeros 40 años Moisés va a vivir como príncipe de Egipto. Los segundos 40 años Moisés va a ser un pastor en Madián. Y los últimos 40 años va a andar con Israel en el desierto. Un total de 120 años. Ahora, asumamos que Moisés tiene 40 años. 40 años esperando que Dios le dé el banderillazo de salida. Que Dios le dé ya la salida. Miren, cuando uno sabe su llamado y lo ha entendido, un día de esto voy a predicar cómo identificar un verdadero llamado de intenciones del corazón. Y la primera característica de un verdadero llamado es que inicialmente usted ni lo quiere. Normalmente uno no quiere lo que Dios le quiere poner a hacer. Y se lo digo de verdad, uno no, y se suena bien cliché como, ay, que todos dicen eso. Es que de verdad, al principio, nadie quiere aceptar su llamado de entrada. A mí el Señor me llamó muy joven, pero yo pensé que iba a ser pastor de entrada de una iglesia, pero Dios no me lo permitió por años.
Hasta que Dios me dio a mí la palabra y me dijo, vaya, primero vas a hacer tal cosa. Y después te voy a dar esto. Es que así va, hay un orden de Dios. Pero otro rapidito, en el mismo seminario, ya salían con iglesia. A mí no me tocó así. ¿Por qué? Porque los tratos de Dios son diferentes, hermano. Que eso quiero que lo entienda, porque usted se va, ¿y por qué a fulano? Es que el por qué se compara con fulano si usted no es fulano, usted es usted. Entonces yo quisiera que Dios me utilizara como utilizó al pastor fundador. El pastor fundador fue el pastor fundador, usted es usted. Yo quisiera que Dios me utilizara como utiliza al pastor Junior, usted es usted. Yo quisiera que Dios me utilizara como utilizaron a Billy Graham, como utilizó a fulano. Hermano, si viven comparándose, se va a vivir decepcionando toda la vida. Porque Dios tiene un llamado particular para usted. Ahora, vean lo que dice aquí. Crecido ya Moisés, salió a sus hermanos. Pregunto, ¿Dios le dijo anda donde tus hermanos? La Biblia es clara en decir que él salió. Nadie le dijo que fuera. Hay muchos que nos hemos frustrado en la vida porque cosas no nos han salido porque te adelantaste al tiempo. Fuiste solo. No había respaldo. ¿Y por qué no había respaldo? Porque no tuviste paciencia para esperar el banderillazo de Dios. Me estoy dando a entender, hermano. Amén. Hay que esperar que Dios dé la señal. Que Dios diga, ahorita, corre, dale. Eso es lo que hay que esperar. Pero muchos de nosotros no. Es que ahorita, es que confundimos el que podríamos dormirnos en la fe, es decir, no voy a esperar en Dios y nunca hacemos nada. No, hermano. Es que créame, cuando Dios le diga, hacelo, ahí usted lo va a saber. Pero antes de eso, corremos mucho riesgo. Ahora, Moisés viene y dice, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. Sus hermanos. Viene él y sale y empieza a ver el sufrimiento del pueblo y siente aquella indignación. Hermano, cuando hay un llamado, usted siente el deseo de hacer algo, pero no se confunda. Tener el deseo no quiere decir que sea el momento de hacerlo. Pastor, es que yo quisiera hacer tal cosa. Sí, tener el deseo no significa que sea el momento de hacerlo. Es que yo amo a mi novia y yo quisiera ya estar con ella. Sí, tener el deseo no significa que sea el momento de hacerlo. Aló, hermano. Porque algunos se casan antes de tiempo. Silencio en la casa del Señor. Sigamos mejor, hermano. Dígale al hermano que tiene la paz. Dios nos está hablando, Dios. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, ¿qué hizo el buen Moisés? Mató al egipcio. ¿Y lo escondió a dónde? Dígame usted, peor escondite no puede, ni para enterrar un cadáver del buen Moisés. ¿Cómo se le ocurre enterrarlo en la arena, usted sabiendo que la arena se mueve? O sea, lo hubiera tirado al río o algo así, o no sé, allá, perdete, va. Ay, se ahogó el egipcio, ¿verdad? O sea, casualidad, o sea, no viene, hace un hoyo y quizás le dejó el dedo salido ahí. ¿Y por qué dice eso? Que quizás le dejó el dedo salido, porque vea qué pasa después. Versículo número 13. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Es que había agarrado carreta Moisés, ¿va? Digo, bueno, es el tiempo de ser el libertador, así que ya empecé, ya me eché un egipcio, así me faltan como 4.500 más. O sea, a saber que pensaba Moisés cómo iba a ser libertador, bueno, digo, quizás tengo que ir en egipcio, así que si me pongo una caracterización, pues el día a día echándome uno por uno, y quizás algún día logre terminar la tarea, ¿verdad? Porque cuando no tenemos la palabra clara, no tenemos claro la forma en la que vamos a hacer las cosas. Él sabía que tenía que ser libertador, él sabía que Dios lo había llamado, pero no sabía el proceso. Entonces viene y empieza a adelantarse a los tiempos y primero le dio un matacán a uno. Esa no era la estrategia de Dios. Eso no era como Dios iba a liberar a Israel. ¿Cómo iba a liberar Dios a Israel? Por medio de señales y prodigios.
por medio del poder de Dios, no por medio de la mano de Moisés. Usted ahorita quizás, sin darse cuenta, está matando a su egipcio, ¿no? Porque está adelantando al tiempo. Ahorita el egipcio agarrado y por eso siente todo cuesta arriba. Porque imagínense, si su plan era ser libertador y iba a ir egipcio con egipcio, o sea, se iba a tardar un siglo, tomando en cuenta que la potencia mundial en aquel momento de Egipto era la más poblada, la ciudad más poblada. ¿Cuándo iba a terminar? Yo creo que si Moisés siguiera con su método, yo creo que todavía estaría echándose egipcios a esta altura. Y no hubiera liberado a Israel. Ahora, vean lo que dice acá. Versículo 13. Al día siguiente salió y vio a los hebreos que venían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y vea la respuesta, 14. Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez? ¿Y quién te ha dicho que ahorita puede ser juez, Moisés? Y después, y se la pone más grave todavía, porque le dice después: ¿piensan matarme como mataste? Ya se había corrido la bola. Usted no me si mire, desde tiempos antiguos los chambres corren rápido, ¿no? Evangelizar nos cuesta, pero los chambres sí los transmitimos rápido, ¿no? Ahora, vean lo que pasa después, versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, le llevaron el chambre al Faraón, traducido. Procuró, ¿qué dice la Biblia? Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra. Muchos hemos renunciado a un trabajo antes de tiempo, igual que Moisés. Era la voluntad de Dios que Moisés saliera en ese momento. Quizás no, quizás sí, pero no de esa manera, eso sí es seguro. ¿Qué le pasó a Moisés? Se adelantó. Dígale, hermano, que la paz no se adelante, hermano. Los salvadoreños tenemos un problema, nos la picamos de vivos. Y ese es un problema, porque lo de que nos la picamos de vivos terminamos cometiendo grandes errores. ¿Cuántos accidentes de tránsito han habido porque alguien se quede vivo aventándose el rojo? Oye, ahorita va, ¡chum! ¡Bum! Le dieron. Ay, ¿por qué me pasó eso? Por picártela de vivo, papá. Aló, iglesia. Muchos hemos renunciado a trabajo antes de tiempo. Dios nos había dado la palabra, pero nos adelantamos. Queremos abrir negocio en el momento menos apropiado. Nos casamos arrebatadamente, sin pedirle a Dios dirección. Este me gustó, este quiero, ¿y qué pues? ¿Alguna hermana que quiera dar testimonio de fe de esto? Es que a este encontré mal parado y así que se venga. Todo lo que viene a mí no lo echo fuera, dice la hermana bien bíblica. ¿Cuántos hombres han tomado malas decisiones en un momento sin preguntarle a Dios? No nos dejamos llevar. Adquirimos una deuda que no era el tiempo de tener esa deuda. No, es que no, ahorita agarrémosle, que hay plata, hay que agarrarla ahorita. ¿Cuál es la clave de todo esto? Paciencia. Si Dios ya le dio la palabra, Dios la va a cumplir. Dios ya dijo que eso va a pasar. Solo no se adelante. Pero es que Dios ya me dijo que yo voy a ser pastor, que yo voy a ser predicador, que yo voy a hacer esto, que yo voy a hacer lo otro. Sí, pero entre la palabra y el cumplimiento pueden pasar años. Si no, preguntémosle a Moisés. Entre la palabra, porque la palabra para Moisés estaba desde antes que Moisés naciera, quiere decir que para que la palabra se cumpliera, tenían que pasar 80 años. Entre la palabra que quizás Dios le dio ayer a usted, quizás hay años de por medio o meses. No se quiera adelantar, aprende a esperar. Porque en adelantarnos en los tiempos empeoramos todo. La Biblia dice en Salmo 41, acompáñame por favor: pacientemente esperé a Jehová. Hermano, tenemos que tener paciencia. Pero es que a mí Dios me dijo que algún día iba a viajar por el mundo y que me iba a permitir ir a conocer otro país. Pastor, pero ni siquiera Pulo conozco ahora. Te lo ha dicho ahora. Pero Dios puede cambiar las cosas con los meses y los años. Aprenda a tener paciencia, hermano.
Pastor, a mí Dios me ha dicho que mi casa va a ser bendecida y que voy a ser instrumento de bendición para bendecir. Y Dios ya me dio esa palabra. Pero ahorita, hermano, si usted me pregunta, hasta mariposas me salen de la cartera, hermano. Se mete la mano aquí, un clic ahí, una chicharra y una cola. Pero pastor, a mi Dios me dijo que iba a ser próspero. Y mire ahorita cómo estoy. Si al salir del culto a la tienda voy a ver si me dan fiado. Es que quizá la palabra falló. No, la palabra nunca falla. Y Dios no se equivoca a quien le dice las cosas. Quizá para otro, no era para mí. No, si era para usted. Solo que hay que esperar el tiempo de Dios. Por eso dice la Biblia, pacientemente. ¿Y por qué dice que pacientemente espera a Jehová? Porque también se puede esperar impacientemente. Como que usted vaya hoy en la tarde al seguro. Le dan su número. Usted llega, agarra el número, quiero ver qué número son. 1580. Dios mío. ¿Y por qué número van? Número 3. O cuando va la carne del selecto. Usted viene y saca su numerito. Quiero ver, y este número existe. 15.250. Dios mío. ¿Y esto qué es? ¿Antes que Cristo? ¿Después de Cristo? ¿Qué es esto? ¿Y por qué número van? Por el 8. Hermano, vaya a darse una vuelta por el súper, vaya a pasear, vaya a ver las cosas, vaya a ver si se echa un fresco y después si quiere regrese y le aseguro que todavía van a estar ahí esperando. Hermano, hay que aprender a esperar. Usted puede estar en la silla de espera desesperado y por más que mueva las piernas, por más que truene los dedos, por más que te truene lo que se truene, porque empieza con un dedo. Todo se trabó, ¿no? Por más que se truene lo que se truene, hermano, nadie lo va a apurar. Ahí lo van a dejar esperando su turno. Amén, hermano. No, es que yo quiero ya. Todos queremos las cosas ya, pero hay que aprender a esperar. ¿Cuántos tenemos el problema de ser impacientes, hermano? Yo soy una persona impaciente. Pero ¿qué toca? Aprender a esperar. No puedo adelantar los tiempos de Dios, no puedo acelerar a Dios. Lo único que puedo hacer es esperar. Y si usted ya sabe que le va a tocar esperar, llévese un libro, cargue bien el celular, ponga un buen paquete de datos, llévese sus audífonos, llévese algo para jugar, llévese algo para distraer, para hacer la espera más amena. Si Dios a usted le da una palabra y ahorita estamos en la etapa de la espera, aprendamos a esperar. Amén, hermano. Amén. Dios probablemente tenga un templo para esta iglesia, pero Dios sabe el momento en que lo va a dar. ¿Y qué tengo que hacer? Aprendamos a esperar. ¿Y qué hacemos mientras esperamos? Consigamos otro aire acondicionado más, ¿no? Pongamos el que le hace falta cuna, arreglemos el baño. Pastor, ¿y por qué vamos a seguir invirtiendo en esta casa? Si quizás nos vamos a mover, sí, hermano. Pero para mientras esperamos, hagamos amena la espera. Si tiene alguien a la par ahí, usted gracias de espera, pregunte, mire, ¿y cómo llama usted? Pues vamos a ver la plática, uno puede distraer. Va que si ya tardan aquí, usted. Empieza a sacar plática. Eso es como cuando usted va a escribir materia en la universidad. Si se pone a pensar cuántos años le faltan, se va a sentir desesperado. Ay, yo ya quiero graduarme, ya quiero graduarme. ¿Y cuántos siglos lleva? El primero, bueno, ahorita. Te faltan 5 años, probablemente 6. Y si el cacume no da mucho, quizás unos 8 o 9. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Esperar. No queda otra, hermano, más que esperar. Y si Dios mismo, usted puede patalear, puede gritar, puede decir que ya no va a venir a la iglesia, puede decir que ya no va a servir, usted puede hacer el berrinche que quiera, pero no va a acelerar a Dios. Yo ya no te voy a servir, Señor, si no me das, yo no te sirvo. Ay, no sirva. Pues, siguiente, ¿verdad? Dios no tiene complicaciones, hermano.
Sí, que está perdiendo la bendición somos nosotros. Ahora, dice la palabra, pacientemente, y se inclinó a mí y oyó. ¿Qué dice la Biblia? Ahora, ¿qué sucede con Moisés? Porque no lo dejemos ahí, pobrecito de Moisés, ¿verdad? Lo dejamos ahí mal parado ahorita. Éxodo capítulo 3, verso 1, por favor. El otro error que podemos cometer en la espera, entre el milagro, entre el cumplimiento de la palabra y el llamado o la palabra dada, es que podemos llegar a pensar que día no va a pasar nada. Que quizás malinterpretamos al predicador. Quizás se equivocó la persona que me dio la palabra, quizás no escuchó bien a Dios y era para el de la paz y a mí me la dio. O yo solo la oí y dije que esto es mío. Podemos llegar a pensar como Moisés que quizás ya no va a hacer nada Dios por nosotros. A muchos cometemos el error que nos frustramos porque nos adelantamos a los tiempos. Y puede ser frustrante. Porque uno puede pensar, quizás nos interprete mal lo de Dios. A mí me pasó. Dios me llamó un 19 de diciembre del año 2006 o 2007, 2006. Era una fogata de consagración. Y yo, cuando el pastor hizo el llamado de que quienes sentían el deseo de ser pastores y de buscar a Dios y servirle, yo sentí como que alguien me empujó. Y abrí los ojos y todavía volví a ver y seguí orando. Y sentí otra vez como que alguien me estaba presionando. Y yo dije, esto solo tiene que ser Dios. Y me acerqué a la fogata y me consagré al Señor. Yo le dije al Señor, yo te voy a servir donde querrás, como querrás, de la hora que querrás y de la forma que querrás y en lo que me pongas a hacer. 2006, 2007, 2008 nos metimos, no, 2009 me metí a teología. Y empezamos una misión con un hermano en San José Montañita, Surután, pastor Bernardo Díaz. Él era el pastor de la iglesia y yo su pastor asociado. Comenzamos a trabajar. Pero uno puede llegar a confundirse y querer adelantarse a los tiempos. Y cuando te adelantas a los tiempos, las cosas se ponen cuesta arriba. Y cuestan más de lo que... Ya de por sí el llamado cuesta el doble. Porque va sin respaldo. ¿Quién hace que la gente venga a la iglesia sino el Espíritu de Dios? ¿Quién pone el querer como el hacer sino Dios? Yo me adelanté el tiempo. Me recuerdo que alguien me dijo que orara por un niño de hidrocefalia en Cojutepec. Yo me había adelantado al tiempo también. Aquí en Soyapango, justo en la entrada a donde está como un centro comercial, ahí por la entrada de la San José, había un colegio. Ahí por la Corona. Y el director de ese colegio era amigo mío, compañero de teología, por cierto. Me dice, mire, ¿por qué yo le puedo prestar mis instalaciones para que usted abra una iglesia? Yo me emocioné y dije, bueno, démosle. Fuimos a evangelizar a los alumnos, invitamos, hicimos boletas y todo el volado. Ey, hermano, primer culto, 300 personas. No, hombre, hermano, yo sentía que estaba en las centrales de día. Pero me llaman de parte de la central y me dicen, mira, ahí no se puede abrir iglesia. Y yo me frustré y dije, y ya teníamos armado hasta servidores, teníamos ya para el siguiente culto, porque en el momento la gente estaba con fuego, y sí, metamos, hablamos iglesia, démosle con todo, y yo contento, ¿verdad? Pero me dicen, no se puede. Tocó dar la cara, decir, mira, aquí no se puede, busca una iglesia, la más cercana, bla, 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 bla. Y yo quedé así como así, ¿verdad? De ahí me dice alguien, vaya a orar por un niño con hidrocefalia, con Cojutepec. Y voy a orar por un niño con hidrocefalia en Cojutepec.
Y la señora de la casa había encargado de invitar a otras mujeres que vivían en la zona. Y llegué a orar y les prediqué. De ahí me dice la hermana de la casa: ¿y por qué no viene el otro miércoles y ora también por nosotros? Vaya, está bueno. Llegué y había más gente, y había como unas 8 o 9 personas. Y me dice: aquí viene el problema de no preguntarle a Dios, porque no todo lo que brilla es oro. Amén. Las experiencias son compradas. Me dice: mire, ¿y por qué no ponemos un rótulo que diga que nos reunimos aquí los miércoles a orar? Ah, no, yo digo, problemas con la central, no quiero, voy a ir a ver a la iglesia central, a ver qué onda. Y me dice el supervisor que sí, ahí sí se podía. Y vengo yo, contento, pintemos esta casa ya que nos vamos a reunir aquí y que no sé qué. Y la señora de la casa dice: mire, la casa le va a quedar para que sea iglesia, usted métale con todo. Y empecé a evangelizar. Mire, todas esas colonias, La Pantoja, la no sé qué, un montón de colonias que hay en Cutepec, en esa calle, en una calle que se llama calle Los Cerritos. Miren, yo evangelicé todo eso, anduve por túneles, valles, cuevas, por donde usted lo quería, yo solo. Y lo más que llegó a la iglesia alguna vez, para una celebración, por cierto, fueron 10 personas. Porque después que esas 8 que le conté, cuando ya éramos en misión teóricamente, ya no llegaron. Ya no llegaron. Porque hay gente que solo te va a incentivar, mas no te va a acompañar. Mire, y pasé 2 años de mi vida metiéndole con todo, sirviendo, evangelizando, predicando y llevando niños, y andaba buscando quién me ayudara en la escuela bíblica, porque como no tenía nadie más, entonces andaba pidiéndole ayuda a compañeros de teología. Llegaba unos 3 días, hombre, échame la mano, fulano, y andaba buscando, y cuando no tenía me tocaba tenerlos ahí, porque de todas formas no había adultos, entonces hacía más culto de niños. Y Dios recompensa eso, sí lo recompensó, hermano, porque todo esfuerzo que se hace para Dios, Dios lo vale. Pero no era el momento. Y lo entendí hasta después. No era ese el momento. La intención estaba, el llamado estaba, el propósito estaba, pero no era el momento. Versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. O sea que ni siquiera tenía ovejas propias. Imagínense a alguien llegar a sus 80 años y no tener nada. Sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Verso 4. Viendo Jehová que él había ver, lo llamó, ahí está la palabra, lo llamó Dios en medio de ¿qué dice la Biblia? Y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió 80 años después. Dios lo llama por su nombre, para que no quede duda de que es a él a quien va a llamar. Yo no sé cuántos años falten para que Dios cumpla la promesa que a usted le ha dado. Su sanidad, su casa, su carro, su viaje, su propósito de vida, qué sé yo que Dios tenga con usted. Lo único que le puedo decir es que tenga paciencia, hermano. Porque si Dios lo ha dicho, Dios lo va a cumplir. Y no se desespere. Y aunque pasen los meses y los años, no se conforme. Usted tenga la expectativa de que algún día Dios va a derramar su bendición y usted va a escuchar el llamado de Dios por su nombre y su apellido. Un fuerte aplauso al Señor. Vamos. Amado Dios, gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Gracias, Padre, por la oportunidad que hoy tenemos de estar aquí reunidos como iglesia. Y te pedimos, Señor, que hoy, mi Dios, seamos obedientes a la palabra. Que lo que hemos escuchado esta mañana, Señor, sirva de alimento para que podamos ser transformados y cambiados, Señor. Llénanos de tu presencia y de tu paz. En Cristo Jesús, nuestro Señor.